capítulo 3, segunda de Corintios. Hermanos, queremos que sepan que mi esposa y yo estamos a la orden, cualquier necesidad, motivo de oración. En estos días fuimos a orar en un hogar donde había manifestaciones diabólicas, de hechicería y esas cosas. Amén, amén, amén. Sí, hay otros hermanos que también ya han presentado su ofrenda y su pacto. Ahí está todo eso pendiente en el nombre de Jesús. Entonces, quiero decirle que estamos a la orden en cualquier necesidad, cualquier situación que se requiera la oración, la guerra espiritual. Ahí estamos. Muy bien. Capítulo 3 de Segunda de Corintios, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, dice así, y vamos a hablar de transformados por la gloria del Espíritu Santo, transformados por la gloria del Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 14 de Segunda de Corintios. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se embotó su entendimiento. Por eso tienen un velo que por Cristo nos es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, o sea, sobre los judíos. Hay un velo sobre el corazón de ellos, aun cuando hoy se lee a Moisés. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. ¿Cuántos dicen amén? El velo se le quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el espíritu del Señor, ¿qué? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, transformados de gloria en gloria. Por lo cual, teniendo, hasta el 18, correcto, transformado a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Transformados por la gloria del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo opera en nosotros. Opera en nosotros los hijos de Dios. Opera en nosotros una transformación. Una transformación que nos lleva de gloria en gloria. Como decíamos estos días pasados, Dios trazó un propósito con nuestra vida. Y en ese propósito nos predestinó. Pero antes, en su presciencia, nos conoció. Su conocimiento anticipado, desde antes de la fundación del mundo, nos conoció. Y entonces nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Estamos nosotros glorificados en Cristo Jesús. Pero ¿sabe algo? Esa glorificación
nuestra en Dios y en el Espíritu Santo es un proceso en el día a día, de gloria en gloria. Vamos siendo transformados, vamos siendo iluminados por la luz de Cristo y vamos recibiendo entendimiento, revelación de parte de Dios, de gloria en gloria. Cada vez que usted escudriña la palabra, cada vez que usted lee la Escritura, cada vez que usted se mete en oración con Dios, el Espíritu Santo va obrando en usted una transformación de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Una transformación de gloria en gloria. Eso me encanta. Es lindo ver la gloria de Dios en los hijos de Dios. Pero también, no solo cuando leemos la Escritura, no solo cuando nos metemos en oración con Dios, sino cuando venimos a la casa de Dios, también el Espíritu Santo se mueve, la presencia del Espíritu Santo, la unción que desciende como el rocío de Hermón, la unción que baja por el borde de la vestidura de Aarón, el aceite de esa unción del Espíritu Santo opera en nosotros una transformación que en verdad es inevitable, es incontenible, es palpable en nosotros. De gloria en gloria vamos siendo transformados por el Espíritu del Señor. Y ese es el objeto de servir a Dios. Ese es el objeto de acercarse al Señor, recibir ese entendimiento, ser transformados a la misma imagen de Jesús, que lo dice aquí. Somos transformados a la misma imagen de Jesús, en un proceso que va de gloria en gloria, gradualmente se va produciendo. Pero, queridos hermanos, se nos coloca aquí un ejemplo de un pueblo o de algunas personas que se atascaron en la religión, se atascaron en el ritualismo, y atascados en el ritualismo no pudieron entender, se embotó su entendimiento para no comprender ese proceso de Dios, para no recibir esa revelación de Dios, para no recibir esa transformación de Dios en sus vidas, sino que aquellos que estuvieron en el antiguo pacto, lo dice aquí, en el Antiguo Testamento, se colocó delante de sus ojos un velo que les impedía ver la gloria de Dios. El mismo Moisés, cuando ascendió al monte, una vez que bajó de él, porque había visto la gloria de Dios y venía lleno de esa gloria de Dios, tuvo que colocarse un velo. Y ellos solo miraron el velo, no pudieron mirar a su líder a cara descubierta, lleno de esa gloria. Y esto, dice el apóstol, tipifica el hecho de que ellos tuvieron su entendimiento embotado en la religión. En la religión no, se quedaron allí para no entender la revelación del Espíritu. Mas dice la Escritura que aún estos mismos religiosos, estas mismas personas del antiguo pacto, cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. ¿Sabe? Muchas personas me dicen, me gusta ir a Betel,
Me gusta escuchar allí la palabra de Dios. Salgo livianito, se me despeja la mente. Todo lo que sucede es que el Espíritu Santo te llena de su gloria. Y al llenarte de su gloria, te da un entendimiento. Y cada domingo y cada ocasión, cuando tú vienes a la casa de Dios, recibes más revelación. Hay una hermana que viene de otra iglesia. Hablaba con Sonia y le decía: yo recibo mucho entendimiento. Desde que estoy yendo allá, he aprendido mucho. Aún tengo mis familiares en otra ciudad y les cuento y les digo: se habló de esto, se habló de esta palabra. Y ellos se quedan maravillados. Inclusive hermanos que han tenido tiempo reuniéndose en lugares me dicen: nunca había escuchado esta palabra, nunca había escuchado esta predicación. Es una cosa nueva para mí. Y es solamente que el velo en tu vida se va despejando. No es otra cosa, sino que la gloria de Dios te va alcanzando. Que una gloria nueva se manifiesta en tu vida. Y que el Espíritu Santo está obrando en tu vida una libertad. Amén. Porque donde está, como dice aquí la Biblia, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios es libertad. El Espíritu de Dios no es esclavitud. El Espíritu de Dios no es atadura. El Espíritu de Dios no es religión. La religión embota el entendimiento. La religión coloca un velo. Te quita te enajena la razón y no te deja comprender la verdad de Dios. Pero el Espíritu, por otra parte, contrario a la religión, el Espíritu es libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. El Espíritu Santo es libertad. Y pienso en tres palabras importantes. Tres palabras importantes que el ser humano busca alcanzar. Tres cosas importantes. Uno es la libertad. Otro es la justicia. Otro es la paz. Libertad, justicia y paz. El humano procura conseguirla. La primera de ellas es la libertad. En realidad nadie quiere estar esclavizado. Hay sociedades donde las personas son sometidas a una esclavitud. Y estando en esa esclavitud, las personas sueñan con la libertad. Desean tener la libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y sabe, tal vez, o seguramente, nosotros, de alguna manera, las personas, los hermanos, los cristianos, de alguna manera, nos colocamos un velo para no entender lo que es la libertad, para no comprender lo que es esa libertad. Y entonces nos rodeamos de cuestionamientos religiosos. Escuche bien eso. Cuestionamientos religiosos que socavan nuestra libertad. La libertad que tenemos en Cristo, que esto es malo, que aquello es malo, que esto es pecado o que aquello es pecado. Y siempre he tenido en mi corazón un versículo, un solo versículo, del cual nos habla el apóstol Pablo y lo habla él, esa palabra, por el Espíritu Santo, que es un versículo impresionante. Capítulo 14 de Romanos, versículo 14. Romanos 14:14 dice el apóstol: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo,
Nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Qué impresionante, ¿verdad? Nada es inmundo en sí mismo. En sí mismo no es inmundo nada. Pero si alguien piensa que para él es inmundo, para él lo es. ¿Ustedes me creerían a mí si yo les dijera, hermanos, que jugar voleibol es pecado? ¿No lo sabían? Jugar voleibol es pecado, María. ¿Qué te parece? No estoy hablando en serio. Jugar voleibol es pecado. Se lo puedo demostrar. Y por la Biblia, que jugar voleibol es pecado. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Tú qué dices, Rosita? Jugar voleibol es pecado. No me conteste, por favor. Mire, mi amigo, yo tengo un amigo predicador. Se convirtió al Señor. Él era un gran drogadicto. Un gran drogadicto. De allá de Petare, del barrio del Nazareno de Petare. Entonces mi amigo se convirtió al Señor y Dios hizo un milagro tremendo, lo limpió de las drogas y todo. Y entonces él se fue para la iglesia. Y en la iglesia recibió un llamado de parte de Dios para ser un predicador. Para ser un predicador. Y entonces él comenzó a prepararse para ser un predicador y a entrenarse y a estudiar y todo. Pero, ¿sabe? Había otra cosa importante. Mi amigo era un excelente jugador de voleibol. Un tipo alto, con el arquetipo del voleibol, altote, delgado y con unos músculos, pero bien alto. Y era de la selección nacional de voleibol. Jugaba voleibol. Y entonces, bueno, cuando Dios lo limpió de la droga, la gente de la selección de voleibol, el entrenador se contentó mucho y entonces él creció en el voleibol y venían campeonatos y venían cosas, pero a la vez él tenía el llamado de predicador. El llamado de predicador. Y bueno, juego voleibol y soy predicador. Además, puedo predicarle a mis amigos del voleibol. Está bien, hasta allí parecía que todo iba bien. Hasta que la cosa se fue complicando y entonces en algún momento había una gira con el equipo de voleibol y como él tenía una campaña, porque ya hasta campañas, no podía ir al voleibol. Y entonces, oye, pero no fuiste y te entrenaste y teníamos que viajar para tal parte y una gira. Bueno, le reprochaban. Pero en otra ocasión tenía que hacer algo en el ministerio, en la iglesia, pero no iba, sino que se iba para el voleibol. Y entonces el voleibol le empezó a quitar las campañas, le empezó a robar el ministerio, le empezó a hacer una dificultad grande. Y ya Dios venía hablándole, y ya Dios venía diciéndole, y si yo le nombro el predicador, ustedes lo van a conocer porque es famoso, mi amigo. Y entonces ya Dios le venía hablando y Dios le venía diciendo, no quiero que juegues más voleibol, porque yo te he llamado a un ministerio, y el voleibol te es un tropiezo. Pero en algún momento él, como le gustaba el voleibol, porque el voleibol es muy bonito, él desobedecía a Dios y se iba a jugar voleibol. Entonces, cuando él desobedecía a Dios y ponía de primero el voleibol que el ministerio de Dios, estaba pecando. Entonces el voleibol es pecado. Pero era pecado para mi amigo. ¿Dicen amén? El voleibol no es inmundo en sí mismo, como lo dice aquí. Aquí dice que el voleibol es pecado. Si hay alguien a quien Dios
le ha dicho, no juegue voleibol, como a mi amigo, ¿verdad? Nada es inmundo en sí mismo, pero ya Dios le había hablado a mi amigo, no juegues voleibol. Entonces, jugar voleibol es pecado. Bañarse en la playa es pecado. Escuchar tal música es pecado. Andar con los panas es pecado. Gloria a Dios. Si Dios te ha dicho, no andes con esos panas te van a descarriar. Si Dios te ha dicho, no es el tiempo de ir a la playa, quiero que te quedes sirviéndome, vas en las vacaciones. Si Dios te ha dicho, ¿qué otra cosa dije yo? Bueno, para unas personas, en un momento dado, cosas que pueden ser muy limpias, son sucias y son pecado. Pero nada es inmundo en sí mismo. Y de allí tenemos que partir. Nosotros estamos llamados a una libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por eso aquí empieza a decir el apóstol, no nos juzguemos uno al otro, ni pongamos tropiezo uno al otro. Tomar vino es pecado, pero tomar vino no es pecado. Y se lo puedo demostrar. Por ejemplo, si usted lee Juan capítulo 2, versículo 10, Juan 2, 10, vemos que tomar vino no es pecado. Hasta el mismo Señor fue el que proveyó el vino en una fiesta. 2:10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, el Señor, estando en esa boda, no había vino, y el Señor mandó a llenar 12 vasijas, o 6, 6 vasijas de la purificación del agua, llénenla. Y el Señor hizo un milagro, y la vasija de agua se convirtieron en vino, y ya no había más vino. Entonces el maestresala, el jefe de los mesoneros, le dijeron, vaya y sirva de ese vino. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, dijo, pues este es el vino más excelente, esto es rarísimo. Y entonces le dijo al jefe de la fiesta, mira cómo tú has dado el vino más inferior al empezar la fiesta, y ahora cuando ya han bebido mucho le das el mejor. Nadie hace así. Tú has guardado el mejor vino para lo último. El mejor vino es el vino de Cristo. ¿Cuántos toman de ese vino? ¿Cuántos dicen amén? Ese es el vino más rico. De ese es el vino que yo tomo. Porque aclaro, yo no tomo vino, ni cerveza, ni licor. ¿Ve? Pero aquí sí tomaron vino. ¿Ve? Y podemos decir más. Aunque si hay que tomar un vino, yo me tomo el vino. Porque tomar vino o tomarse un vino no es pecado. Pero vamos a ver qué más dice. Vamos a ver qué más dice. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Dice así. No dado al vino, o sea, el que ministra a Dios, el predicador, por ejemplo, como yo, que no sea dado al vino, no pendenciero, no codicioso, etcétera. Yo, si soy un predicador, no puedo ser una persona dada al vino. ¿Qué es una persona dada al vino? Bueno, una persona que compra una botella de vino, se toma y después compra otra y otra botella y sigue tomando vino y vino hasta que queda en el suelo. No puede ser. Tomar vino así es pecado. ¿Ve? Y cuando si la persona actúa así, no puede ser un predicador. Yo diría que no puede ser ni un cristiano.
ni siquiera un cristiano. Pero bueno, le va a ser difícil, porque el voleibol, digo, el vino, lo va a hacer tropezar. Lo va a hacer tropezar. Ahora, el capítulo 5 de Primera de Timoteo, 5:23, también dice así, fíjese bien, 5:23, dice, le dice Pablo a Timoteo, el mismo que acaba de decir que no se ha dado al vino, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Él le está diciendo al predicador, no tomes agua, toma mejor vino. El vino te va a caer mejor, es más saludable. Entonces, ¿se puede tomar vino o no se puede tomar vino? Claro que se puede tomar vino. No es inmundo en sí mismo el vino. Si la persona se excede en tomar vino y se embriaga, entonces es pecado. Si la persona, digamos, es más, yo le puedo decir que estudiar en la universidad una carrera es pecado. ¿Ve? Porque la persona se mete en la carrera, en los libros. Mi amor, ¿va para la iglesia? No, tengo examen. Bueno, voy el otro domingo. Mira, vamos para la iglesia. No, porque tengo una presentación. No, que tengo que reunirme con unos amigos. Y pasa una semana, pasa 2 semanas, pasa 3 semanas, pasa 4 semanas y saca 20. Pero está en pecado. Porque se alejó de Dios. Y la carrera de medicina, la carrera de derecho, la carrera de contaduría es pecado. Es pecado para él porque lo alejó de Dios y lo llevó a la desobediencia a Dios y a colocar otras cosas primero que Dios. Nada es inmundo ni pecado en sí mismo, pero para aquel para quien es pecado, para él lo es. ¿Sí se entiende? ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Aleluya. Por supuesto, hay otro tipo de cosas. Los psicotrópicos, la droga, eso es pecado, completamente. Hay un delito ahí, hay una mafia, hay enfermedad, hay un poco de cosas, ¿ve? Hay inmoralidad, ¿ve? En todo eso, ¿ve? Y es diferente, por ejemplo, si yo tengo en mi casa una boda y yo brindo un vino a que una muchacha, ¿verdad?, sale de su trabajo como algunas, con sus taconzotes, bien arregladas. Vámonos, chama, vamos a pararnos en la ¿cómo se llama? En la licorería tal. Y entonces con sus taconzotes, con su trajezote, con su peinadote, planchadote y bien elegante, se para ahí en la licorería a tomar una cerveza, 2 cervezas, 4 cervezas, 8 cervezas y 10 cervezas. ¿Con quién? Con los borrachos. ¿Eh? Entonces, Dios no nos ha llamado a eso. No nos ha llamado a beber con los borrachos, dice aquí la Biblia. Nos ha llamado a una libertad. A una libertad. Pero es posible, ¿verdad?, que nosotros hemos escuchado en alguna iglesia o en algún lugar que tomar una copa de vino es pecado. Bueno, está bien. Si yo lo creo así, para mí lo es. Para mí lo es. Y yo tengo que cuidarme de tal cosa, de no beberlo. Pero no porque en sí mismo sea pecado, sino porque para mí lo es. Y seguramente lo es porque yo en el pasado era dado al vino. Yo en el pasado me gustaba la cerveza. Y cuando yo tomaba cerveza me ponía mal, me embriagaba y todo. Entonces Dios me ha dicho, no tome cerveza. ¿Cuántos dicen amén? No tome cerveza, ni una. ¿Verdad? Y si yo sé que usted no debe tomar cerveza porque eso le hace daño a usted, yo no voy a salir delante de usted con una cerveza en la mano, ¿verdad? Porque yo lo voy a hacer pecar y le voy a hacer de tropiezo.
y no voy a andar en el amor. Y aquí dice que cada quien use su libertad, cada uno por sí mismo. La libertad a la que Dios le llamó, en amor, sin juzgarse uno al otro, hermano. Es posible, le repito, que en otro lugar prediquen de otra manera. Listo, está bien. ¿Ve? Pero usted encuentra aquí otra cosa. Porque aquí dice más bien, ¿verdad? Aquí dice más bien, Timoteo, tómate un poco de vino. Pero dice, no se ha dado al mucho vino. ¿Ve? Vamos a leer otro párrafo de esta parte que estábamos leyendo. Un último párrafo. Romanos, aquí estaba leyendo yo en Romanos 14. Tito 2:3, busquen, Tito 2:3. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dios no quiere que las personas sean esclavas de los vicios, porque el que es esclavo no es libre. Y donde está el Espíritu del Señor, allí es libertad. Dios nos llamó a libertad. Si alguien se excede en la bebida, o se excede en el deporte, o se excede en el estudio, o se excede en cualquier cosa en la cual ponga de primero aquella cosa que a Dios, aquella persona está pecando. Y está haciendo que una cosa que es muy noble, que es muy buena, que hay que lograrla, se convierta en pecado, porque Él la coloca como su Dios, la coloca primero que Dios. ¿Entiende? De otra manera, nosotros fuimos llamados a libertad. Y de eso es que se trata. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si otra persona predica otra cosa, está bien, se respeta. Pero esto es lo que dice aquí. Y esto es lo que yo predico. Y cada uno de nosotros debe mantenerse al margen de todos los vicios. De todos los vicios. Y de todas las cosas que nos hagan tropezar y alejar de Dios. Que por cierto, a cada uno le tropieza una cosa y a otro no. ¿Cuántos dicen amén? Pero donde está el Espíritu del Señor, dice aquí que hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, es un espíritu de justicia. Donde las cosas, Dios nos llama a hacerlas bien. Las personas anhelan la justicia. Muchas veces anhelan la justicia con tristeza, porque esa justicia no llega. La están esperando. Su adversario se ha burlado de él y él espera de las autoridades una justicia, pero esa justicia no se cumple. Pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En el Espíritu Santo hay justicia, paz y gozo. Que alguien le dé un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Y también en el Espíritu Santo hay paz. Amén. El Espíritu Santo te va a dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Esa es la paz del Espíritu, la paz de Dios. El Espíritu te va a guiar. El Espíritu es nuestro maestro. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Él nos va conduciendo. Él nos va llevando. Como yo les decía esta semana, el Espíritu Santo me dijo, haga esto. El Espíritu Santo me dijo, haga aquello. Mire, ayer yo estaba en la frontera en Cúcuta y Dios me estaba hablando. Y regresé y entonces el Espíritu Santo me dijo, llama a tal persona. Y mañana aprovecha en la mañana y te vas a pegar bloque.
Y me vine contento. Me acosté y en la mañana tenía mi amigo que iba a pegar bloque conmigo y subimos y pegamos como 60 bloques o 70. Yo los pegué. El Espíritu Santo me enseñó y los pegué, los de mi casa. Amén. Dios te va a dirigir en lo más mínimo. Haga esto, haga aquello. Amén. Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Visita a tal persona. Reúnete con tu hijo y dile tal palabra. Reúnete con él y ora. Llama por teléfono a tal persona. Métete en tal página. En cada cosa el Espíritu te va a guiar. En cada cosa el Espíritu te va a enseñar. Porque el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo de verdad te guiará a toda la verdad. Y cuando tú has creído en el Señor Jesucristo, tú recibes al Espíritu Santo. La Biblia dice que aquellos que no han creído no lo ven ni le conocen. Si yo le digo a una persona viniendo de San Antonio, no me voy porque voy a la casa, mañana temprano el Espíritu Santo me dijo que iba a pegar bloque, ¿qué va a decir de mí? ¿Eh? ¿Qué va a decir? Este está loco, está fanático. ¿Cómo el Espíritu Santo le va a decir que yo ni siquiera sé pegar bloque? Pero el Espíritu Santo me dijo, llama a fulano y le pregunta. Y entonces yo dije, voy a batir nada más que media paca para que no se me quede endurezca el cemento. Y mi esposa me dijo así un poco asustada, mira, no te vas a poner. Yo voy a batir media paca. Y llamé a mi amigo y le pregunté, ¿cuántas paladas de cemento, de arena le he hecho? Un mensaje. 27 paladas. 27 paladas. Gloria a Dios. Y mi amigo que me acompañó fue Josué. Vamos a darle un aplauso a Josué. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo nos guió y parece que terminamos tarde. Él quería ver el reloj, pero yo le decía, no veas el reloj de nosotros, ese cemento que tenemos batido ahí. Cuando se termine, ya te dio la hora. Llegamos a la hora 0. Gloria a Dios. Y nos fue bien, ¿verdad, Josué? Muy bien. Charlamos, nos gozamos y teníamos la dirección de Dios. Y ahí usted puede subir, y hoy voy a subir a Sonia. Le voy a decir, mira, estas paredes las levanté yo. Amén. Un aplauso para Dios. Gloria a Dios. Dios te va a dirigir en lo más mínimo. Amén. En lo más mínimo Dios lo va a hacer. Aleluya. Tú necesitas estar cerca de ese amigo que se llama el Espíritu Santo. Con él tú todo lo puedes. Amén. El mundo no le ve ni le conoce. Cuando tú le hables de esto y le digas, no, tú vas para tal parte, sí, yo voy para tal parte. El Espíritu Santo me va a guiar. Yo crucé todo el istmo de Panamá y nunca había rodado carro en Panamá. Pero entonces yo le dije a Sonia, no, vamos para ¿cómo que se llama el otro lado donde está la zona franca? Colón. Vamos para Colón. Veníamos de Costa Rica. Y entonces el avión se detenía en Costa Rica. Y yo hice arreglos allí. Bueno, ¿yo puedo montarme en el día siguiente en el otro avión? Sí, está bien. Me arreglaron mi boleto. Y entonces veníamos de allá de San José, Costa Rica. Y llegamos a Panamá, que está en el Pacífico. Y entonces llegamos al aeropuerto, alquilamos un carro. Con la tarjeta, un carro, eran como las 6 de la tarde, y entonces prendimos, ¡brum! ¿Para dónde vamos? Para allá, para Colón. Rodamos como 3 horas o 4. Se nos hizo de noche, una selva tropical. Pero a Colón fuimos a tener, y nos estaban esperando unos hermanos, y nos hospedaron. Nos metimos en la zona franca, compramos amplificadores y tal. Bueno, yo iba a agarrar mis amplificadores para llevármelo, pero no, eso se lo llevamos al avión. No puede sacar nadie aquí. Yo dije, dígame si no me mandan nada al avión. Bueno, yo ando por fe. Me fui para mi avión y cuando me bajé en Maiquetía,
estaban los amplificadores, nada me pasó, fui y vine de Colón, nunca había ido para allá, pero el Espíritu Santo estaba conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él me guía a toda verdad. Amén. Y en ese tiempo no había GPS, pero el Espíritu Santo va a ser tu GPS. Él es el que te va a dirigir, tanto al norte, tanto al sur, tanto al este, y llegas derechito, porque el Espíritu Santo no falla. Amén. Él te va a guiar en lo más mínimo, en todos los detalles. Así que, hermano, Dios nos llamó a esa libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Tú necesitas, por supuesto, si tú eres como yo, necesitas una esposa como Sonia. ¿Eh? Que tú sabes, mira, pero espérate, con cuidado. Pero a la final ella dice, bueno, ella me dice lo que ella me dice, bueno, tú estás en oración, vámonos. Sí, ella me dice, bueno, tú estás en oración. Y me bendice y me voy. Amén. Y si ella va en el carro conmigo, me acompaña. Y vamos los tres, el Espíritu Santo, ella y yo. Amén. Dios te va a guiar. Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir las puertas. Tú tienes que andar en libertad. Tú no tienes que temer. Que falta esto, que falta aquello, que dónde está fulano, que dónde está sultano. Porque si no vas a detener la obra. Vas a detener la obra de Dios. Dios quiere que tú avances por fe. Dios quiere que tú camines por fe, que tú le creas a Él y que tú avances por fe, que tú confíes en Él, porque Él te dejó un guía, Él te dejó un amigo, Él te dejó un ayudador, un paracleto, Él te dejó un maestro que te va a enseñar. Solo tienes que creerle a Él, solamente tienes que confiar en Él, porque donde está Él, ahí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la libertad de Dios. Aplaudan a Dios esta mañana. Gracias, Señor. Te damos la gloria. Les invito a estar de pie. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Chururú. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.